Por los trámites habituales, solo decir que aquí hay mucha de la gente más importante de mi vida, muchas de las personas que más quiero y más admiro, y que para mí es un honor que estéis todos y cada uno de vosotros. ¡Vámonos! Buenas tardes, creo que no se nos escucha. A ver, vamos a ir empezando. Ahora sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la puesta de largo de Badak, de Carlos Bardem. Yo soy Marco Marcos, escritor de Platíjanés, tengo que leer y estoy feliz y orgulloso de estar aquí porque es la tercera novela que presentamos en esta sala. Carlos, la primera fue en 2009, a la que me he enamorado, y luego presentamos Mongo Blanco. El asesino inconformista nos lo saltamos por el tema de la pandemia, pero estamos aquí otra vez y yo creo que esta es una bonita tradición. Gracias al Círculo de Bellas Artes por cedernos el espacio para acogernos. Y gracias, Carlos, precisamente por eso, por la confianza, ¿no? Por la confianza desde 2009 hasta ahora, que hayas confiado en Platíjanés, que hayas confiado en mí para, bueno, pues para editar y publicar tus novelas. Tengo que dar las gracias también a Alfonso Mateo Sagasta, escritor, historiador. Acabo de enterarme de que las tres personas que estamos sentadas aquí ahora somos historiadores y los tres nos hemos licenciado en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo esto no lo sabía. Así que nada, es una feliz coincidencia. Y quiero decirte, Alfonso, que es un placer tenerte como escritor y como historiador, porque efectivamente la novela de la que vamos a hablar hoy, bueno, pues tiene mucho de historia y yo creo que tú eres una voz totalmente perfecta para hablar de lo uno y de lo otro. Los fallos históricos en petit comité, si no te importa, pero antes hemos comentado y apenas, exacto, apenas hay alguno y alguno que había lo pudimos corregir a tiempo, así que todo bien. Alfonso Mateo Sagasta ha publicado novelas como El reino de los hombres sin amor, Caminarás bajo el sol, que fue premio de novela histórica Caja Granada. Últimamente está publicando obras maravillosas en Reino de Cordelia. Os animo a que las veáis. Su peor enemigo, Nación, Ladrones de tinta, y siempre jugando con eso, con la historia y con la ficción. Así que muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos también. Queremos que esta sea una conversación informal, sobre todo entre vosotros dos, en la que hablemos de la novela, pero empezaremos a entrar en el mundo de Badak con dos lecturas a cargo de Manuela Velasco y Javier Bardem, a los que también agradecemos desde la editorial que estéis aquí con nosotros y que con vuestra voz entremos efectivamente en el siglo XVI. Pero antes de abrir este acto, dejadme decir dos palabras como editor, muy breves, y un par de confesiones también sobre cómo funciona la trastienda editorial. Hay autores que cuando están metidos en un proyecto, en una novela, te llaman permanentemente, te dicen estoy pensando en hacer esta historia o hacer esta otra, te pasan cada uno de los capítulos, quieren saber lo que opinas en todo momento, quieren tu feedback. Y hay autores de los que no sabes absolutamente nada, ni de ellos, ni de su obra, hasta que de repente un día te cae el manuscrito encima. Carlos es de estos últimos. Y esto hace que la trepidación porque te llegue una de sus novelas sea todavía mayor. Porque otra cosa que tiene Carlos que le define como autor y que yo como editor he vivido a lo largo de estos años es que escribe de cualquier cosa. Uno realmente puede, con otros autores, y es también perfectamente válido y estupendo, bueno, pues saber un poco el género, el patrón, el tipo de novelas que escriben. Con Carlos esto no sucede tampoco. Es una sorpresa total. Y realmente cuando llega una nueva novela suya, uno no sabe si se va a encontrar efectivamente una novela negra, se va a encontrar una novela histórica o se va a encontrar, como en este caso, a una rinoceronte hablando. La anécdota que yo quiero contar, Carlos, y no sé si hemos hablado, pero bueno, la cuento ahora, que estamos en confianza, es que normalmente, efectivamente, tú no me cuentas nada de tus novelas, pero en este caso, en una feria del libro en Madrid, bueno, Carlos, estás haciendo algo, y diciendo, no me va a decir nada. Y
No, sí, mira, estoy trabajando en una historia, solo me dijiste eso, una rinoceronte que habla. Fuera de contexto, yo tengo que confesaros que me entró mucho miedo. Yo no sabía a lo que nos íbamos a enfrentar y es un miedo que, bueno, en algún momento dado compartí con Palmira, tu agente, también, a la que también di las gracias desde aquí, a Miguel, y dijimos, bueno, vamos a ver efectivamente qué pasa al final. Y ahora mismo, después de haber leído el manuscrito cuando me llegó, que lo leí además súper rápido, bueno, pues me siento un poco culpable porque efectivamente tenía que haber confiado más en ti en ese sentido y saber que lo tenías todo controlado, porque es muy satisfactorio por un editor trabajar con alguien que, bien, si no quieres contar nada, es tu privilegio, me parece perfecto, pero que sí que puedes contar en todo momento con su talento y con su profesionalidad. Y eso, Carlos, pues para los que trabajamos contigo es una suerte y por eso también te doy las gracias. Pero es que estamos ante una novela que cuando uno la lee se da cuenta de que aquí hay algo importante. Yo digo novela, él insiste en el tema de la fábula. A lo mejor ahora comentaremos un poquito más eso. Porque aquí efectivamente hay historia, pero hay mucha emoción. Todos somos un poco esta rinoceronte a la que de repente sacan de su ecosistema, sacan de su casa y la llevan, ¿no?, al centro de Madrid en pleno siglo XVI, un poco como mono de feria prácticamente. Entonces, qué difícil es a veces hablar con novelas históricas de lo que está pasando hoy en día. Y esto es algo que Carlos siempre hace en todas sus novelas. Son novelas diferentes, pero todas ellas tienen este denominador común de informar sobre el presente. No me enrollo más, solo decir, Carlos, que, en fin, no por nada has ganado los premios que has ganado con tus anteriores novelas. Yo espero que con esta también alcancemos eso, pero sobre todo que llegue a muchísimos lectores. Y para eso, en la puerta, gracias también a la librería Antonio Machado, tenéis el libro que podéis comprar y por favor recomendarlo y comprarlo por Carlos y por todos, porque creo que de verdad merece la pena. Muchas gracias otra vez y gracias, Carlos. Y ahora sí, os invito a la lectura y a meternos en este mundo mágico, fabuloso de Badak. Uy. Vamos, Manuela. Buenas tardes. Voy a leer aquí porque he empezado con la presbicia y entonces no veo bien el libro, que es precioso, pero esto está más grande. Ya está, ya hemos roto el hielo. Hoy es como ayer y como mañana. El sol sale por allí y se oculta por allá. Cuando no estoy a la fresca, bajo los árboles, o paseando entre las hierbas, o quieta, pensando en nada, oliendo, que es para mí una forma de pensar, de ver, distinguiendo las fragancias de los árboles de la pimienta, de las frutas caídas y podridas, de los brotes tiernos y jugosos, de las cagadas y orines de otros, que me avisan y me hablan de quiénes son. Me gusta recordar a mi madre. No hace tanto que me separé de ella, que dejó de enseñarme a distinguir lo bueno de lo venenoso. A mi padre no lo recuerdo. Ellos, los machos, fecundan, se quedan un tiempo junto a las hembras para evitar que otros las cubran y luego se van en busca de más celos. Fue mi madre la que me aupó sobre mis patas con amables topetazos, la que me lamió, la que me protegió con su cuerpo de los primeros peligros y cortó con él mis infantiles intentos de exploración de ríos y barrancas que desde que a los 3 soles de nacer pude moverme y seguir su paso, quise hacer. Aún no estás lista. Ten paciencia, decía. Las crías son curiosas e imprudentes. Todo llama su atención y lo quieren saborear, oler o embestir, ya sea el ruido del viento entre las ramas y lianas o los rayos del sol que, caprichosos o tenaces, perforan el verde infinito para motear el suelo como escarabajos dorados. Luz, agua, hojas,
insectos, ratones o pajarillos son nuestros juguetes en un mundo que parece inabarcable. Yo no fui distinta y mi madre me cuidó de mi propia temeridad, como yo haré pronto con mis crías. Contra ella me recostaba para dormir en los frescos refugios de tupida vegetación que cuidadosa allanaba y mullía primero con sus patas. De sus tetas me alimenté durante muchas lunas, hasta tener unos dientes fuertes y un estómago capaz. Aún no. Espera, hija mía. No somos muy dados a la nostalgia, los de nuestra especie. Quizá porque no poseemos una conciencia muy clara del tiempo. Hay por ahí memoria de ancestros gigantes y lanudos, por eso tenemos algunos pelos. Pero hace mucho que llegamos a estas islas y nos encogimos. Dicen que al otro lado del mar, hacia el ocaso, hay grandes sabanas donde existen primos nuestros muy robustos, enormes. No sé cómo lo pueden saber las madres. Ninguna ha salido nunca de esta isla y sus bosques de árboles gigantes. Ni nadie sabe muy bien qué es una sabana. Sabana. Dicen que grandes llanuras de hierbas muy altas, y por eso, para ver y recorrerlas mejor, nuestros parientes son también altos y fornidos. Nada que ver con este laberinto abigarrado y verde en el que vivo. Como digo, lunas y soles se suceden, sin grandes sobresaltos. No tenemos celebraciones ni calendarios como los monos sin pelo. El sol quema, la luna refresca, casi cada día llueve mucho y pareciera que el mar está en el cielo. Pero luego sale otra vez el sol. Y quizá no nos preocupa tanto el paso del tiempo, porque nuestras vidas tienen un propósito férreo: digerir, cagar, crecer, parir y ser parte de algo mucho más grande que nosotros, de una maquinaria perfecta de vida y muerte. Yo como pastos, hierbas, brotes de árboles jóvenes, luego los cago y de esas heces el suelo alumbra nuevas plantas y nutre pequeños seres. En los pliegues de mi coraza, entre sus placas duras, habitan otras criaturas minúsculas. Reconozco que a veces muy irritantes. Así que agradezco cuando los pájaros se posan en mí o se acercan si me recuesto y hurgan con sus picos para comérselas. Me encanta rebozarme en el barro. Me refresca y aleja los tábanos. Por estas tierras no hay nadie más grande que yo, más fuerte. Así que camino sin miedo y no me preocupo mucho del futuro ni hago grandes planes. Había elefantes, pero los monos sin pelo los usaron para construir sus colmenas. Y ya no se ve ninguno. Murieron, se fueron o se los llevaron. Tigres y leopardos no se meten conmigo. Los cocodrilos tampoco son un problema. Y si he de alimentarlos, a ellos o a otros, será por vieja, porque mi tiempo y trabajos ya estén hechos. Moriré para que muchas otras cosas vivan de mí. Y eso está bien. Solo tengo que estar atenta a los monos sin pelo. Son pequeños, frágiles como maderas secas, lentos, malos trepadores y bastante torpes, con dientecillos y sin garras. Es decir, por sí solos no son peligrosos. Lo malo es cuando se juntan muchos. Ahí son capaces de cosas increíbles. Cuando actúan como uno solo, con sus piececitos y esas manitas diminutas con las que agarran cosas. Como son malos para subir y saltar de unos a otros, pues odian los árboles. Los derriban, los desnudan de hojas y los trocean para construir sus nidos a ras de suelo. También saben hacer fuego y les gusta quemarlo todo, hasta lo que comen. Son extraños porque matan muchas cosas sin razón aparente y sin que aproveche a nadie.
Incluso se matan entre ellos con frecuencia. Yo procuro evitarlos. Como me enseñó mi madre, solo he de tener cuidado con mis pasos, ver por dónde ando. Soy una hembra joven, así que ya puedo relacionar peligros y muerte. Evito despeñarme, caer en ciéganas de donde no pueda salir o ahogarme mientras me baño en alguna corriente. No hace mucho se me cayó encima un árbol viejo y podrido contra el que me rascaba, porque hay días en que los picos de las aves no bastan y no puedo más, y no me pasó nada. Me asusté, pero me sacudí sin problemas los restos. El sobresalto fue por pensar que, aun teniendo ya mis primeros celos, no llegara a ser madre y fallara en mi principal propósito. Esa idea me aterró. Claro que al tirar ese árbol viejo, ayudé a que otros, desde el suelo, vivan de él, de su muerte. Hace ya varias lunas de aquello, así que voy a comer algo, darme un buen paseo y mear aquí y allá, por decirle a cualquier macho joven que me huela, pues que... Soy una hembra joven, pero... voy a comer algo, a darme un buen paseo, a mear aquí y allá, por decirle a cualquier macho joven que lo huela, que estoy fértil. Ya es hora de que me ocupe de dar vida. Es lo que debemos hacer las hembras. No tenemos nombres. Somos anteriores a ellos en millones de lunas. Badak. Así nos llaman en sus cuchicheos, rezos y canciones los monillos sin pelos. Por aquí a los rinocerontes. Rinoceros sondaicus, los de Java y estas islas. Yo soy una hembra de rinoceronte. Claro que yo eso lo ignoro, porque soy un paquidermo. En griego, paquidermos, de piel gruesa. No sé leer ni hablar, y menos en latín o griego. Y falta mucho para que los monos sin pelo, que gustan de inventar cosas, creen la zoología. Los monos sin pelo se llaman a sí mismos hombres. No pueden vivir sin ponerle nombre a todo. Paseo, como y orino. Amplío mi búsqueda hasta alcanzar la línea que une los árboles con el mar. Cago un par de veces y con alegría esparzo las heces a patadas. Me divierte mucho impulsar las boñigas muy lejos con el dedo más gordo de mis patas. Olfateo. Nada. Hace días olí el rastro de mi madre. Debe estar en celo. La recuerdo con cariño. Sé que se puso triste cuando me echó de su lado poco antes de que tuviera mi primer celo. Ya no era una hija, sino una competidora. No le guardo rencor. Yo haré lo mismo cuando me toque. No hay tantos machos en esta isla como para compartirlos. Al menos entre nosotros no matamos a las crías. Bueno, no que yo sepa. Los monos y las ratas sí que lo hacen. Las matan y se las comen para que las hembras puedan preñarse de nuevo o para dejar claro quién manda. Esa cosa con la sangre de los que comen carnes, propias o ajenas, que casi siempre se traduce en violencia. Lo huelo antes de oírlo. Mucho antes de verlo. No tenemos buena vista, así que cuando mis ojos lo distinguen, hace ya rato que sé por su olor y su caminar ruidoso que es un hombre, uno de los monos sin pelo de la isla. Me escondo entre las sombras, las hojas y las lianas. Mi piel gris está parda por el barro seco y ayuda a desdibujarme. Mi escondite está contra el viento, así que mi olor tampoco me delatará y eso me tranquiliza. Aunque también es verdad que los monos sin pelo no tienen mucho olfato. Lo observo mientras mastico unos brotes que arranco con mis labios prensiles. El hombre está solo, camina descalzo y se cubre el sexo con una especie de tela blanca. Nunca entendí por qué, pero los monos sin pelo gustan de taparse las partes del cuerpo con cosas muertas. Y cuanto más poderosos son en sus manadas, más llevan encima.
Una vez los vi caminar en hileras como hormigas patosas, con mucha escandalera y llevando uno de ellos a hombros entre varios. Era un macho viejo. Lo portaban otros más jóvenes en algo hecho de madera, donde iba sentado. Otros monos sin pelo soplaban por algo parecido a campanillas y golpeaban unos pellejos tensos. Hacían mucho ruido y espantaban a todo el bosque a su paso. El macho viejo iba tapado con muchas más cosas que los demás, tantas que apenas se le veía la piel. Bueno, pues este de aquí debe ser un macho joven, poco importante, porque va casi desnudo. El hombre sale a la playa, se mantiene bajo la sombra de las palmeras, pero no se esconde. La vista fija hacia el mar. Yo sigo la línea de su mirada. No veo nada. Solo me llega a retazos, cuando el viento rachea, un fuerte olor a otros hombres y a suciedad, junto con un ruido apagado por la distancia de gritos, crujidos de madera muerta y el murmullo de unas grandes hojas. Siento curiosidad, no miedo. El hombre de... El hombre de la playa sí que parece más inquieto. Deja de sombrearse los ojos con las manos y murmura algo que oigo perfectamente. Un barco. Huelo desde mi escondite el miedo del joven. Lo suda y lo airea cuando sale corriendo. Yo, como soy un rinoceronte, una hembra joven y ya fértil, no sé qué cosa será un barco, ni por qué agita tanto al mono sin pelo, que ahora se interna en la selva y desaparece hacia donde viven hacinados en sus nidos de leños secos, bambú cortado y palma muerta. Sigo masticando y trato de recordar si alguna vez mi madre mencionó algo así. No, creo que no. Como me siento segura y además me encuentro junto a unas deliciosas y blandas cortezas que fermentarán sin problema en mi estómago, decido quedarme un rato más para ver qué es eso del barco, a ver si sigue acercándose a la línea de la costa. Así que pronto pasa de ser algo borroso a dibujarse con más y más claridad ante mis, ya lo he dicho, no tan penetrantes ojos. A ver si parece una nuez muy grande. Aunque huelo la madera de la que está hecha. Tiene 3 troncos muy altos y rectos, con muy pocas ramas, que dan unas hojas blancas enormes que se hinchan con el viento. ¡Ay! Ese era el murmullo. La nuez se aproxima. Y ahora hasta puedo distinguir a muchos monos sin pelo que se afanan en las ramas y lianas recogiendo las grandes hojas blancas. Gritan mucho. Otros miran la costa desde los bordes de la nuez, señalan y parecen abrazarse. Luego tiran algo al agua, una enorme zarpa o garra. Decido que es el momento de poner distancia. Meo y me voy mientras mastico la última corteza pensativa. Un barco. Muy bien. Bueno. Hola a todos y a todas. Pues ahora nos saltamos unas páginas y viene un barco, sí, que es un galeón castellano, y Pramalán el joven, que es el rey de la isla, es el anciano rey de la isla, le pide a un súbdito suyo, con el que sabemos que ha estado viviendo con los cristianos, conviviendo con ellos, que le explique quiénes son y a qué vienen. Pramalán el joven asiente, no es ajeno al valor de las especias, y muchas historias recorren las islas sobre la codicia de estos cristianos. Pero a decir verdad, nunca habían llegado hasta estas ínsulas,
muy a trasmano ya de los rumbos de ese comercio. Pagu no es rica, apenas produce lo necesario para alimentar a sus pobladores y Pramalán el joven lo sabe. Le preocupa que la llegada de los forasteros altere la armonía entre los hombres, el cielo, el mar y los dioses, por la que cada uno hace aceptación, el ritmá, del lugar que tiene en el cosmos. Pramalán el joven piensa hacer pronto una ofrenda a los dioses antiguos, celebrar un slametán, que asegure esa armonía que es el objetivo último de todo buen rey. ¿Será suficiente? Por si las moscas, rezará también a Alá en la mezquita. No ve la cosa incompatible. De hecho, nadie lo ve incompatible en Paul. Frunce el ceño y habla. ¿Crees que vengan a comerciar? En eso también son diferentes, mi señor. Ellos no comercian, ellos rescatan. Rescatan. ¿Qué quiere decir eso? Pues según yo entendí de mi tiempo con ellos, su rey les da licencia de rescatar, así lo llaman, todo el oro, plata, joyas y cosas valiosas que topen donde lleguen a cambio de una parte para él. Pero Dharma, rescatar es como recuperar, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y cómo van a rescatar lo que nunca ha sido suyo? No puedes recuperar lo que nunca has tenido. Para mí que rescatar viene a significar saquear, señor. Pero ya os digo que son gentes extrañas. Aquí no hay especias, buen Dharma, ni oro, ni plata, ni perlas gigantes como en Palawan. Por no tener, no tenemos ni nidos de golondrina, que son un tesoro para los chinos glotones. Y cada vez menos cuernos de Badak, con los que dicen curarse la impotencia. ¿Qué buscan aquí los cristianos? Dharma reflexiona mientras se chupa los dedos con los que se ha llevado una porción de sangú a la boca. La mezcla de palmito, pescado guisado y arroz resulta deliciosa. Mi rey, ellos simplemente buscan. Tienen esa enfermedad. Por eso han llegado hasta aquí desde sus lejanas tierras, por codicia, por supuesto, para robar a otros, pero también por la enfermedad de saber qué hay más allá y qué hay de importante en ver lo que hay lejos. Según yo, mi señor, tiene que ver con la idea, con su idea del tiempo y el modo en que lo miden. Explícate, buen Dharma. A ver, para empezar, nosotros no tenemos estaciones muy distintas, apenas unos meses en los que llueve más que otros. Ellos sí, y marcan el paso de sus días. Nosotros buscamos la armonía con el cosmos, aceptamos nuestro lugar en él y sabemos que el tiempo es infinito y circular, como una serpiente que se come a sí misma, que no tiene principio ni fin, que es eterno e igual, y por tanto poco valioso. Nos importa más aceptar y vivir nuestro aquí, y hacerlo bien para, si acaso, tener una mejor reencarnación dentro de esta misma rueda. Y para conseguirlo miramos mucho a nuestro pasado y ancestros. Así es. Los cristianos son distintos. Todo lo cuentan desde la muerte de su Dios, un hombre llamado Jesucristo. ¿Un hombre su Dios? Sí, mi rey. ¿Nacido de una mujer? Sí, pero la embarazó un pájaro. ¿Qué? Ramagalán, el joven, frunce el ceño y niega con la cabeza. Es extraño, sí, es extraño. Pero ni siquiera muy original. Esos galimatías son propios de muchas religiones. Sigue, buen Dharma. Y Jesucristo es él y su padre y un pájaro, el mismo que embarazó a su madre, todos a la vez. Yo nunca lo entendí muy bien, pero parece ser que se lo comen siempre en sus ceremonias y que beben su sangre. Bueno, el caso es que ellos no creen que el mundo sea eterno. Aprenden que tendrá un final y un juicio al que irán todos. Rompen la rueda del tiempo y, por tanto, viven siempre hacia adelante. Parece ser que si cumplen con lo que Jesucristo manda, esto los salvará en el futuro. Para ellos, el pasado es mucho menos importante que el porvenir. Ignoran sus lecciones y eso les mete en la cabeza la locura de moverse sin tregua, como un ansia por ver qué hay más allá en el tiempo, pero también en el mundo, tras cada río, cada montaña, cada desierto o cada mar. Pobres, deben sufrir mucha angustia. Bueno, mi corta experiencia me dice que sufren más los que ellos descubren. ¿Descubren? ¿Cómo que descubren, buen Dharma? Ah, pues veréis, mi señor. Fruto de tanto movimiento e intercambio en otros pueblos con otros pueblos, de gallinas aparte, el caso es que saben de muchas cosas y muy diversas. Fabrican armas muy potentes y sus galeones, los que los traen hasta aquí, son máquinas sorprendentes, en todos superiores a los juncos y sampares. La cosa es que sus reyes, el de Castilla y Portugal, mandan en esos inventos hombres ansiosos por todo el mundo,
gente que cuando llegan a un sitio dicen haber descubierto a los que viven allí. Y les ponen nombres que ellos eligen, supongo que en broma o por azar. Pero los pueblos que encuentran ya tienen nombres. Y dioses. Aquí no hacen tanto que cogimos a Alá. Hay sitio para más dioses. Incluso para ese hombre pájaro. No, mi rey. Según ellos, esas gentes existen a partir de que son descubiertas y bautizadas por ellos. Nada les importa lo que hubiera antes. Y si te bautizan, no puedes adorar a nadie más que a su Dios. No riáis, señor. No me burlo. Imaginad que a todos los que vivimos en este océano nos llaman indios. ¿Indios? Sí, ya seamos javaneses, malucos, malayos, tamiles o súbditos del Gran Khan, todos indios. Es más, por mi capitán supe, que él venía de allí, que hacia el este, entre nosotros y sus reinos cristianos, Castilla y Portugal, hay una gran porción de tierra, tan grande que aún no se conocen sus confines y aún la andan descubriendo. Un tal Colón la tomó por las Indias, así la llaman, y a los nativos de allá por indios. Error grosero, pues hay un enorme océano por medio. Vamos, que somos todos indios. Sea eso lo que sea. Bueno, y dime, buen Dharma, porque estoy confundido. ¿Crees que nos quieran descubrir? Sí. ¿Y eso es bueno? No. Ya os digo que no, mi señor. Nunca lo es. Libro aparte, esto está para estrenar. Podemos empezar a plantearnos la gira y todo. Sí, me encantaría que fuera así, Carlos. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido unas lecturas preciosas, la verdad. Y yo creo que ya estamos metidos dentro del mundo de Badak para que los dos, Carlos, Alfonso, y yo si puedo meter algún baza también, hablemos de la novela. Así que, Alfonso... ¿Tengo sonido? No me pasas el micrófono. No sé... Bueno, es un placer estar aquí esta tarde, de verdad, entre tantísimos amigos de Carlos. Yo soy amigo de Carlos, no sabía que éramos tantos, pero me encanta, de verdad. Es un verdadero placer y además presentando una novela que yo sí estoy de acuerdo en que es una fábula. Creo que es una fábula maravillosa. Y creo que es una fábula porque uno piensa en autores de fábulas, en Esopo, Iriarte, Samaniego. Pienso en Sepúlveda recientemente, que escribió un libro maravilloso, el de la historia de la gaviota y el gato, que le enseñó a volar. Y ahora tenemos otra historia con un rinoceronte. Yo creo que todas las fábulas tienen a dos personajes fundamentales. Uno que es el rinoceronte, en este caso, o un animal en general. Son dos animales. La zorra y el cuervo, el león y el águila, la hormiga y la cigarra, ¿no? Y aquí tenemos el rinoceronte y los monos sin pelo. Son los dos animales fundamentales que se van a encontrar en esta historia increíble. Pero a mí me gustaría primero que Carlos nos contara solo el arranque de esta historia. Yo creo que cuando hablabas tú antes, Alberto, de que escribir historia es escribir de nosotros mismos, yo creo que efectivamente la historia somos nosotros. La historia no existe, es una construcción intelectual que nos define tal como vamos y tal como somos. Es una generadora de sociedades. Pero esto tiene un detonante, una anécdota básica que nos la va a contar Carlos en un momentito y hablamos de las fábulas, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que a los autores nos escogen los temas. Yo me he dado cuenta estos días hablando con gente que yo creo que todos escribimos para comprender, no para dar explicaciones, sino para plantear preguntas y entender cosas que nos preocupan. Y me he dado cuenta de que mis últimas 4 novelas, al menos, están todas vinculadas por una preocupación, que es el mal. El mal con mayúsculas y los males banales que ha definido Hannah Arendt, y coadyuvantes que sostienen los grandes males. Todas son aproximaciones al tema del mal, a la preocupación de por qué hay gente que vive haciendo el mal a sus semejantes o al planeta en el que vive, y a los animales que lo habitan, y porque hay personas que viven sufriendo el mal. Entonces yo quería escribir, en esa aproximación al tema del mal y el ser humano, quería escribir algo sobre un tema que creo que nos preocupa a todos mucho y nos tiene que preocupar todavía muchísimo más, que es la relación del ser humano con el planeta.
quería escribir algo sobre el hombre y la naturaleza, encarnada en este caso, personificada en un animal al que doy voz. Y yo desde siempre he sido curioso de la historia, tú lo sabes, me encanta, y siempre desde pequeño me impresionó mucho la historia de la calle de la Abada. La calle de la Abada es una calle que está aquí al lado. Va de Gran Vía a la Plaza del Carmen. Si os fijáis en el azulejo veréis que hay un rinoceronte en el azulejo de la calle. Abada viene del indonesio Badak y es el nombre que daban los portugueses en el siglo XVI a los rinocerontes. Los portugueses, por sus posesiones de la India, de Goa, etcétera, fueron los primeros en tener contacto, y África, fueron los primeros en tener contacto con este animal. Entonces esa calle se llama así porque unos chalaos de estos que se iban por el mundo en galeones a hacer sus desmanes no tuvieron otra idea que traerse un rinoceronte indonesio de sus selvas cálidas de Java a pelarse de frío en el centro de Madrid, en el Madrid de la época, y lo encerraron en un corral. Ahí había unas eras del convento de San Martín, y en las eras de ese convento encerraron al animal que estuvo ahí penando, y esto es histórico. Entonces a mí esta historia siempre me llamó mucho la atención. Entonces yo quería escribir algo sobre el hombre y la naturaleza, nuestra relación depredadora y nefasta con el planeta que habitamos. Hubiera sido una opción quizá mucho más sencilla, podía abordarlo desde una temática mucho más actual, pero mi voz es otra. A mí me interesaba mucho llevármelo, construir una fábula moral, darle la voz al animal, que sea el animal el que nos retrate. Esto tiene que ver con algo que podríamos denominar la distancia irónica. Que un animal nos describa, evidentemente es una licencia, es una fantasía, un rinoceronte no hace eso, pero al dotarle de voz estoy creando una distancia irónica entre el observador y los observados, que somos nosotros. Esto tiene que ver con la ironía socrática, que es reducir al absurdo algo para llegar a la verdad, que dicho menos finamente es caricaturizar algo. Entonces, para caricaturizar al ser humano, ¿qué mejor que someterle al escrutinio de un animal? De un animal que nos ve, que nos observa, que tiene que convivir a la fuerza con nosotros, porque esta novela va desde su captura en la isla, todo el viaje cruzando el globo en un galeón hasta Castilla, su llegada y lo que pasa en Madrid. Y el animal lo que expresa es el estupor, que es lo que yo creo que expresaría cualquier animal que se pudiera comunicar con nosotros, el estupor. ¿Qué hacéis? ¿Por qué hacéis lo que hacéis? Porque el ser humano tiene un rasgo único y distintivo, que creo que sería la primera razón de estupor para un animal. Los animales no matan gratuitamente. No existe el sadismo ni la crueldad en el reino animal. Un animal puede matar para alimentarse, por miedo, para defenderse, como cazador, como depredador, pero suelen ser, incluso cuando matan, no se recrean en la muerte, suelen ser tremendamente efectivos. Pensar en un león o en un leopardo, matan con 2 dentelladas. No se recrean en la violencia. Eso es algo exclusivamente, es un rasgo que pertenece solo al ser humano. Y supongo que si un animal nos contemplara, viviría en el estupor absoluto por nuestra ansia de ejercer esto contra nuestros congéneres y, por extensión, contra todo lo que nos cruzamos, contra todo lo que habita en el planeta. Entonces, bueno, pues ahí encontré la anécdota histórica que está documentada, que es la llegada de este rinoceronte y lo que le pasa en Madrid. No haré spoiler del final. Y bueno, y me daba un espacio enorme para ficcionar como autor, que es todo lo que pasa antes. Inventarme todos los personajes. Pues esta es una novela que en su mayoría, en casi su totalidad, está narrada en primeras personas. La más protagonista de esas voces es la de Badak, pero también hay María Guevara, una mujer morisca. También Espera. Bueno, a ver. No te dispares, espera. Un pequeño comentario nada más de la fantasía de la creación del personaje. Yo creo que hay una cosa importante, que tiene una familiaridad con Frankenstein. Uno piensa en Badak, en este rinoceronte javanés, con esa armadura tan... No sé si habéis visto, bueno, lo estáis viendo en la portada, ¿no? Que parece un monstruo hecho a pedazos, ¿no? Parece un monstruo construido a trozos. En realidad, Mary Shelley, cuando escribe Frankenstein, lo que está escribiendo es la bondad absoluta. O sea, el monstruo de Frankenstein es un ser que nace puro, un ser
que quiere ser bueno, que desea ser bueno. Y sin embargo se encuentra con el ser humano, se encuentra con la humanidad que lo aplasta, que lo atrae, que lo expulsa, que lo convierte en un asesino y lo convierte en lo que nosotros llamamos siempre el monstruo. Pero, y aquí el monstruo es el rinoceronte. En realidad, está reelaborando Frankenstein también en toda esta historia, porque ¿quién es el monstruo de verdad? La humanidad es el monstruo. Sí, ese es en el fondo uno de los ejes de la historia. Es decir, hay una cosa muy curiosa que yo desgrano a lo largo de la novela, que tiene que ver con, que eso hablaremos ahora, porque yo de paso que hablo de la relación con el hombre y la naturaleza, he hecho mi meadita, cual Badak, y mi cagadita sobre las glorias imperiales y todas estas nostalgias de los imperios y todas estas barbaridades que ahora nos regalan los políticos de derechas de este país y sus pseudoliteratos. Pero hay toda una escuela de razonamiento que tiene que ver, filosófica, que nace con los griegos, que atraviesa la tomística. Santo Tomás dedica escritos a ello, de lo que se ocupa Descartes, de lo que se ocupa Montaigne, filósofos posteriores, que es la relación del hombre con los animales. Normalmente el ser humano ha dedicado tiempo a razonar la inferioridad del animal. Descartes directamente le atribuye instintos mecánicos, como si fueran artilugios, no tienen alma, no tienen raciocinio, luego no merecen ninguna conmiseración. Si os fijáis, este rasgo lo comparte, la relación con la naturaleza lo comparte con las grandes atrocidades del ser humano contra otros seres humanos. En cualquier proceso de conquista y de esclavización, lo primero es convertir en inferiores, crear un marco cultural que convierta en inferiores a los sujetos a conquistar y a esclavizar. Situarte tú por encima, con coartadas religiosas o culturales, y decir, como esas barbaridades que ha dicho algún político de este país, de, bueno, es que lo más bonito que pasó en la historia de la humanidad es la hispanidad, y que, bueno, que eso es un poco menos que los indios salvajes y les llevamos a la fe verdadera y les hicimos universidades, que decía el pájaro. Entonces, el ser humano ha dedicado tiempo y horas el ser humano tiene una capacidad fascinante de dedicar muchas horas a cosas muy sorprendentes. A pensar sobre la realidad con el mundo animal y a asemejar lo animal a conceptos negativos. Cuando decimos que algo es bestial, o que una persona es una bestia, o que una persona es un animal, normalmente comporta una definición negativa de esa persona. Eso es necesario para que nadie sienta conmiseración por otro ser vivo y se le pueda docenar en granjas industriales, se le pueda matar, se le pueda explotar, se le pueda extinguir si no tiene ninguna utilidad económica. Y no es muy distinto a lo que ha pasado en muchos procesos históricos respecto a los pueblos conquistados por parte de los pueblos conquistadores. Ahí, en la novela, también me gusta pensar que establezco o espejeo el imperialismo histórico, en este caso el imperio español, con el imperialismo especista del ser humano sobre este planeta, que nos está gritando a marchas forzadas que no nos pertenece y que lo estamos agotando y extinguiendo y acabando con todos los soportes vitales que necesitamos como especie para subsistir, ¿no? Entonces, creo que el libro tiene esa intención de ser una llamada sobre esto. Pensemos, ¿por qué Montaigne, que lo cito al principio del libro, él tenía una visión distinta? Él decía que el gran error o el pecado que pagan los pobres animales es que los juzgamos en virtud de nuestras capacidades. Es como dice Badak, si juzgaran a los humanos por su capacidad trepadora, pues seríamos un desastre, no valdríamos para nada, cualquier mono trepa mejor que nosotros. Nosotros juzgamos a los animales por nuestro raciocinio, por nuestra capacidad, y de esa manera lo disminuimos sin apreciar sus maneras de sentir, sus maneras de relacionarse, sus maneras de pensar, sus funcionamientos como organismos vitales, biológicos, colectivos, las manadas, los enjambres, etcétera, que funcionan coordinados y que tienen una inteligencia natural que explica sus actos. Claro, si todo lo medimos desde lo humano y pensamos que lo humano es lo único e importante, lo demás no tiene ningún valor. Y en el momento que no tiene ningún valor está ahí para agotarlo, para destruirlo o para consumirlo sin fin, ¿no?
Yo creo que hay una cosa muy importante, que es la documentación. Evidentemente, para escribir cualquier novela histórica hay que documentarse mucho y luego elegir qué se utiliza de lo que te documentas. Y lo que acabas de hablar del Imperio Español, haces muy bien porque en ningún momento se cita el Imperio Español. Siempre son los castellanos los que actúan. Y yo creo que es así. Yo creo que en realidad también hay que reeducarnos socialmente para saber de verdad lo que era la monarquía católica y el peso real que tenía en el universo en ese momento. Eso es una decisión consciente. Quiero decir que los que viajan son castellanos, los descubrimientos son castellanos, no se habla de España en ningún momento ni de Imperio Español. Eso es una elección consciente, ¿no? Me imagino. Eso es una elección consciente que debe mucho a tu magnífico libro, al que le guste la historia, por favor, un libro de este taller que se llama Nación, que explica que España se inventó, ¿cuándo? En el 37. En 1837, y que antes no existía. Sí, es una elección consciente y aparte sembrando también dudas sobre la castellanía íntegra de estos procesos, porque allí iban napolitanos, gentes de los virreinatos de Indias, eso era un totum revolutum, todos servidores de un rey, que era rey de Castilla, pero era rey de 40 sitios más y duque de otros 100. Entonces, toda esta visión retrospectiva, embellecedora de las conquistas, se hacen siempre con un interés político actual. Esto del Imperio Español es una idea que no es histórica, que no es fidedigna, que no es real y que se utiliza para los cafeteros y muy cafeteros de este país que les gusta pensar que provienen de... Arthur Schopenhauer, que es un pensamiento que yo tengo siempre presente cuando escribo este libro, es una cosa muy interesante y que yo suscribo completamente, que es el orgullo nacionalista es el último orgullo que le queda al más miserable de los tontos. Cuando tú no tienes nada de qué enorgullecerte, siempre te puedes enorgullecer de haber nacido en un sitio por casualidad. Está muy bueno. En el fondo, y ahora hablaremos aquí con este señor que es un gran historiador, aquí tengo amigos mexicanos que pues esta se la van a gozar, güeyes. Vamos a ver, todos los procesos de conquista, todos, desde los saqueos de hermosas grebas conquistando Troya, a los romanos, a las conquistas de Alejandro, a las conquistas de española, francesa, inglesa de América y del mundo, son socializaciones a gran escala del asesinato y del robo. ¿Qué quiere decir esto? El embellecimiento viene luego siempre. La coartada se crea a posteriori. Les hemos llevado la fe, les hemos llevado el castellano, les hemos hecho universidades. Este argumento es que a mí me fascina. Saltándose una cosa importante, las universidades no se hacían por ningún afán pedagógico, las universidades eran el centro de adiestramiento y entrenamiento de las élites que gobernaban esas colonias. Luego hacía falta sitios donde educar a los funcionarios de los territorios conquistados, de los virreinatos, etc. Ese es el origen de esas universidades. Entonces, insisto, todas estas historias de las conquistas o la conquista, vamos a ceñirnos a la conquista española en América, eso fue un proceso a gran escala de asesinato y de saqueo, pero como todas las conquistas. Es un error de la historia, y es un error que se hace siempre con una intención política, adjetivar moralmente un proceso histórico. La conquista española fue una atrocidad, pero no fue más atroz que cualquier otra conquista. Comparte los rasgos de todas las conquistas, porque todas las conquistas son atroces. Usemos la ironía socrática y entenderemos mejor a qué me refiero. Aquí estamos 100 y pico personas, todos hablamos la misma lengua, compartimos más o menos unos marcos de creencia. Ahora se abre esa puerta y entran por ahí 200 tíos armados que hablan una cosa que no entendemos y que nos dicen, A, tenéis que hablar lo que nosotros hablamos, B, vais a adorar a este señor pájaro, y C, vais a entregarme todo lo de valor que tengáis, y D, os vamos a esclavizar. Bueno, pues eso es lo que pasó. Luego eso se puede adornar culturalmente, se pueden generar esas coartadas, las narrativas, eso es un gran tema para ti también, las narrativas nacionales se construyen a base de mitologías y embellecimientos de estos procesos. También es interesante tener claro, y esto se ve muy claro en la conquista de América, todas las conquistas se inician con una motivación económica.
sea, Colón descubre América no porque esté explorando, descubre América porque quiere una ruta comercial a la especiería, para quitarle el monopolio de las especias a Portugal. Y zasca, se topa con el continente americano. Todas estas empresas, como las cruzadas en su tiempo, o como la guerra de Troya, que era por el control de las vías comerciales en los Dardanelos por parte de las polis griegas, siempre las determinan las élites de cada momento. Los reyes, los nobles, los ricos, en el caso de la conquista de América, los banqueros de la monarquía. Son las élites las que llenan galeones de gente hambrona, de pobretones, sin otra salida que salir, montarte en un galeón, cruzar el mundo, no se sabe muy bien hacia dónde, con muchas más posibilidades de morir de enfermedad o ahogado que de cualquier otra cosa, y mandar pobretones y hambrones a degollar pobretones y hambrones en otros continentes. Esas son las conquistas. Y además privadas. Y además privadas. Las conquistas son privadas. El rey lo que se reserva es el quinto real, es un porcentaje de lo saqueado. Y esto se ve muy claro en la conquista de América, que tiene dos fases, corrígeme si me equivoco, muy claras. Hay una fase que es el conquistador, es la primera fase, pero que en el momento que el territorio está asegurado, es sustituido por el funcionario, ¿verdad? O sea, en el momento que los territorios están bajo control, se desplaza al conquistador y se le sustituye por un señor que mandan desde la corte a administrar las posesiones, ¿no? Así que es interesante tener eso presente cuando nos hablan de las conquistas y de la... Nunca se debe adjetivar y nunca se debe embellecer cuando hablan de las leyendas negras. La leyenda negra no es exclusivamente española, la leyenda negra pertenece, si aproximas una lupa, a cualquier proceso de conquista a lo largo de la historia de la humanidad. Nadie llega a una tierra que no es suya y se hace con ella y sus recursos y somete a su población si no es con violencia. Y eso es así. Te cuenten los cuentos que te cuenten luego. Y ahí, además, lo metes muy bien en un fragmento. Eso está muy bien desarrollado en un fragmento muy bonito, que es la llegada del galeón. Cuando llegan, bajan a la playa y se lee el requerimiento. Explícalo del requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? El requerimiento viene a decir, señores, ustedes son propiedad del rey, están bajo el amparo de la religión, por supuesto son súbditos leales de la monarquía, como tales súbditos tienen que pagar una serie de impuestos, tienen que entregar dinero, y si así lo hacen, todo irá bien, y si no, nos veremos obligados a someterlos y a esclavizarlos. No porque ustedes sean diferentes, sino porque como súbditos del rey que no han pagado impuestos, tienen que ser castigados, lógicamente. No como esclavos, sino como súbditos. Es legítimo hacerlo. De tal forma que se establece una cuestión muy importante, porque esto se lee en castellano o en latín. Es decir, nadie entiende absolutamente nada. O sea, que es automático, es una mecánica automática. Se llega a la playa, se lee a la selva el requerimiento, a la selva o al mar, o incluso a veces desde los mismos galeones. Se lee el requerimiento y automáticamente hay una legitimidad para explotar a esa población. Todo es muy legal. Sobre todo, todo es muy legal desde el momento en que deciden, porque sí es verdad que hay una discusión inmensa en Castilla, de primero si son hombres o no. Esos que se están descubriendo en las Indias, no se sabe muy bien si son seres humanos o son homúnculos. O sea, el concepto homúnculo es ser sin alma, semianimal. Entonces, un semianimal se puede esclavizar. Rubiales es un homúnculo. Por ejemplo. Y ahí se decide que no son homúnculos, que son ciudadanos, no ciudadanos, sino súbditos. Y como tales súbditos, se les dé el requerimiento. Y el requerimiento automáticamente crea un proceso de conquista, explotación, que además es muy bonito porque, claro, te metes
en todo el proceso que supone el descubrimiento, lo que acaba de leer Javier, que es precioso, decir, bueno, descubierto, pero que si nosotros llevamos aquí toda la vida, o sea, que ¿cómo que han descubierto? ¿Para quién? ¿Para qué? Automáticamente es descubrimiento, recaudación e inmediatamente sometimiento, claro. Esas son las fases rápidas, ¿no? Las 3 fases rápidas que legitiman el poder, ¿no? Sí. Hay una cosa que, insisto, en apariencia pueden no tener de partida mucho que ver, pero para mí van absolutamente espejeados el uno con el otro, el proceso de la relación del hombre con la naturaleza y el proceso de conquista y depredación de los conquistadores. Y hay una cosa muy curiosa. La derecha de este país suele argumentar que la conquista española fue muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros nos mezclamos con los indios. Nosotros creamos una raza nueva y no somos como esos cabrones de los ingleses que los exterminaron y nunca se mezclaron con los apaches, nunca permitieron que hubiera un cruce de sangres. Esto es un argumento falaz y tiene que ver con una cosa. Cuando los los ingleses llegan a Norteamérica, lo que se encuentran, lo que enfrentan, son tribus de cazadores-recolectores neolíticos, que eso eran los apaches y los comanches y todas estas tribus indios. O sea, grupos de muy baja densidad demográfica en grandes extensiones de terreno a los que era muy fácil eliminar, barrer y a los que no barrieras acabar confinando en una reserva. Cuando Cortés se planta a las puertas de Tenochtitlán, lo que descubre es una ciudad que tenía más habitantes en ese momento que Sevilla, que era la ciudad más poblada de España, que Londres o que París. En Tenochtitlán vivían por encima de 1 millón de personas. Y se encuentra con un Estado, con una cultura desarrollada, con estructuras administrativas desarrolladas, con una élite política desarrollada. Entonces no pueden no mezclarse. No se mezclan porque sean mejor que los ingleses. Se mezclan porque son una gota en un mar. Y si quieren asentarse en esa nueva conquista, necesitan mezclarse y lo hacen. Primero con las hijas de Moctezuma, generando una nueva élite colonial, una élite mestiza, que va a gobernar a todo ese pueblo mexica y a todas las tribus subsidiarias, a todas las culturas subsidiarias. Pero eso no sale de una voluntad de qué buenos somos, vamos a mezclarnos. Incluso yo he leído versiones que como dejan de entrever que además es que eso es porque los españoles somos muy fogosos. Que nos gusta mucho el cachondeo y ahí vamos rafeando India. Otra vez, Rubiales hubiera dicho eso. Ella me acercó Tenochtitlán y yo dije un pico. Bueno, entonces, todos estos procesos los detallo un poco en el libro y creo que es interesante. Y es mi manera también de rebelarme contra los discursos, creo, absolutamente nocivos del marco cultural regresivo que nos quieren imponer desde la derecha de este país, que para funcionar necesita del revisionismo histórico, necesita embellecer este pasado imperial, que nunca es como ellos nos cuentan. Yo creo que lo que marca al final la fábula es la codicia. La codicia es la que mueve todo. La codicia es no solo a estos desgraciados que mandan en el galeón a conquistar, que los manda un aristócrata en Madrid, monta esta campaña. La misma codicia de los nativos, que también o sea, el ser humano es igual en todas partes. El rey, eso está muy bien retratado, la sociedad local, el imperio, los enviados a conquistar. Pero luego entras también dentro de la historia, en la fábula, en un proceso muy bonito, que es... hay un discurso, hay una visión de una sociedad diferente, que es lo que rompe, digamos, con la tradición histórica o que chirría dentro del mundo de la tradición histórica, pero que funciona muy bien como fábula, que es ese deseo de todos los hombres somos iguales. O sea, de que en realidad
lo que estás poniendo es un discurso idealista del siglo XIX, del principio del liberalismo. Prácticamente es la Constitución del 12 lo que está reclamando en 1583, ¿no? Pero es muy bonito porque lo que está generando es una utopía, una posibilidad que juega con la fábula total del rinoceronte contándonos toda su aventura, ¿no? Yo creo que las dos, ahí se unen las dos, por una parte la fábula humana y por otra parte la fábula del animal, ¿no? Sí, no estoy tan de acuerdo con eso porque yo recreo varios episodios, en especial 2 en la novela, en la que algunos personajes plantean una sociedad alternativa, una sociedad igualitaria, un mundo distinto, se puede vivir de otra manera. Es cierto que son cosas que identificamos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y con el liberalismo del 19. Pero todo esto viene de... A mí cuando yo estudiaba en la universidad, había una asignatura que me encantaba, que era Economía Moral de la Multitud. Una de las cosas que nos han hecho, de los trucos de prestidigitador malo que nos hacen con la historia, es contarnos que en el pasado todo el mundo pensaba igual. Si todo el mundo hubiera pensado igual, en este país no hubiera hecho falta un arma de unificación ideológica como fue la Inquisición. Que la Inquisición realmente a lo que se dedicaba era el control ideológico de la disidencia, ya fuera religiosa o cultural. Era una policía política. Cuando hace falta durante siglos una policía política es porque siempre ha habido rebeldes, siempre ha habido personas, afortunadamente, que han pensado que otros mundos son posibles. En los motines de la Europa preindustrial es muy llamativo cuál era el primer paso cuando la gente, por una hambruna o por el mal gobierno de un señor, por fin ya harta, la gente se levantaba. Lo primero que hacían era asaltar el molino y hacerse con la harina. Lo segundo era irse al ayuntamiento o a la casa del señor y quemar los papeles de deudas. Quemar todas las deudas con las cuales se sujetaba a la gente. Quemar los títulos de propiedad y quemarle el endeudamiento. Y eso ha existido siempre. Entonces, me parece que siempre es interesante recordarnos que ante cualquier intento de explicarnos el mundo con una única visión, siempre tenemos la oportunidad, y yo creo que el deber, de ser rebeldes, de plantear modelos alternativos. Es mentira que solo pueda existir un sistema, es mentira que solo se pueda vivir de una manera. Y eso aplica a todo, a lo social, a lo económico, a la sexualidad, a la vida amorosa, a nuestra relación con todo lo que nos rodea. Entonces, este libro también intenta... hace poco con Paco Ignacio Taibo en Gijón hablábamos y él me aplaudió mucho una cosa que yo creo firmemente. Yo creo que la buena novela es ideológica siempre. Tú no puedes escribir una buena novela sin que tenga una ideología, una idea potente detrás. Si no, será puro artificio. Será una trama más o menos elaborada, pero si no tiene una idea y no pelea por esa idea, nunca será buena literatura. Y no hace pensar. Y no hace pensar, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental, que en cada fragmento, en cada pequeño capítulo, te hace reflexionar y te hace ir pensando si de verdad, si estás de acuerdo o no, porque puedes no estar de acuerdo. Cuando hemos empezado a hablar, has empezado a hablar de un montón de personajes. Y digo, quieto. Hay un personaje, creo que es maravilloso y que hay que hablar de él despacio. No tanto Fernando, que es el protagonista, ¿no?, digamos, de la historia, que es un personaje, digamos, un poco más previsible, porque es al que lo entendemos muy rápido, pero María no. Y yo creo que María es un personaje maravilloso, que has creado un personaje, una mujer de la que todos estamos dispuestos a enamorarnos, porque es un personaje fuerte, distinto, divertida, dinámico, un personaje que además yo creo que sí que puede haber mujeres así en todas las épocas, bueno, evidentemente. No, las hay. Pero con ese comportamiento, además. Pues normalmente en el teatro del 17 yo creo que casi todos se juega a disfrazarse de hombre, ¿no? El disfraz de hombre, sí hay algún caso de mujer soldado, lo hay,
pero no como el caso de María, ¿no? Yo creo que es un personaje especialmente importante en la trama, que además equilibra la trama en todo el desarrollo. Sí, bueno, el teatro del 17 la mujer tiene un papel muy subsidiario y bueno, en Inglaterra incluso, aquí sí lo representaban mujeres, en Inglaterra incluso eran hombres vestidos de mujer en el teatro isabelino de Shakespeare, porque es un teatro que lo hacen los hombres y que responde al marco ideológico absolutamente masculino de aquel tiempo. Yo retrato una mujer fuerte, para mí como escritor y como hombre siempre es un reto construir un personaje femenino que sea creíble y que sea fuerte. Espero haberlo conseguido con María. Es verdad que cuando yo quiero pensar en una mujer fuerte, tengo a mano siempre a Pilar Bardem. Y yo tuve la suerte, como mi hermano que aquí está y como mi hermana Mónica, de que los tres tuvimos la suerte de conocer mucho a una mujer muy fuerte. Con lo cual esa inspiración está siempre ahí. En el fondo tiene que ver con lo que decía antes. ¿Por qué es tan importante María? Con la abada, para mí, son las protagonistas, mucho más que Fernando, que es un personaje que sirve particular y que avance todo. Porque esta es una historia de, me sale la palabra en inglés, perdón por el anglicismo, de outsiders. Tiene que ver con lo que decíamos antes, de perdedores. La gente que se embarcaba en un galeón al fin del mundo, a arriesgar la vida, eran perdedores. Nadie que tuviera una vida resuelta o una situación material cómoda se embarcaba en una cosa de estas. Entonces estos tipos que llegan a esa isla son perdedores. Son, de alguna manera, unos más que otros, son rebeldes. Y si ha habido alguien rebelde y perdedor en la historia, ha sido la mujer. Me interesaba mucho, igual que nos describe el animal, la abada, la rinoceronta, me interesaba mucho que una mujer describiera ese mundo de conquista, de violencia, de virilidad malentendida, siempre asociada a estos procesos de depredación, de dominación, de violencia. Para eso me hacía falta una mujer inteligente, una mujer fuerte, una rebelde, una mujer mucho más fuerte quizá que el hombre al que ama, porque es fuerte hasta para amar a un hombre más débil que ella. Bueno, además, el libro es un libro de viajes alucinante que empieza en Pabu, en Indonesia, donde además ahora, hablando de la conservación de la naturaleza, es uno de los últimos reductos de vida submarina que está más o menos virgen y que hay que proteger especialmente, las Cuatro Reyes. Y viaja, recorre todo el mundo hasta Madrid. Y el retrato que hace de Madrid es un Madrid capital de un imperio, del imperio de la monarquía católica, de los Austrias occidentales, pero que es un pueblo miserable. Un pueblo donde el aire de Guadarrama es tan frío que corta los pulmones, con lo cual, por prescripción médica, hay que ensuciarlo, hay que llenar de basura la ciudad. No se retira la basura ni los cadáveres de los bichos, viven porque eso perjudicaría a la sociedad. De hecho, en verano, cuando hay epidemias, evidentemente, por la suciedad, se achaca al aire del Guadarrama, ¿no? Que es tan puro que todavía hay que tirar más suciedad porque, claro, no es suficiente la basura que hay. Además, paseas por ese Madrid, paseas por las gradas de San Felipe, por la Puerta del Sol, llena de mendigos de todo el mundo, porque allí se reunían mendigos alemanes, franceses. Cuando hablamos del siglo XVII, del siglo XVI en España, no pensemos que es que España o Madrid era especialmente miserable. Todo el mundo era igual. De hecho, esto estaba lleno de mendigos de toda Europa. Pero además te metes en una definición de Madrid que todos reconocemos muy bien, que es la corrupción inmobiliaria. Que ya existía. Existía, tú lo escribes con Felipe II, luego viene el gran pelotazo del Duque de Lerma, claro, llevándose la corte a Valladolid, primero vendiendo caras todas las posesiones que tienen en Madrid, comprando muy barato Valladolid, luego
comunicando que la corte se traslada, con lo cual empiezan a vender caro en Valladolid y empiezan a comprar barato en Madrid y 5 años después vuelven. Sí. Con la misma operación. Alucinante. O sea, Sí, una- hay un retrato de Velázquez maravilloso del Duque Lerma en el Prado, que para que vayáis a ver la cara del pájaro este, que pues que sería uno de la Gürtel de ahora, pero pero vamos, impresionante. Pues lo introduces toda la historia esta de la corrupción en Madrid, con lo cual nos hace reconocer Madrid muy bien, ¿no? Los que vivimos aquí, es algo que tenemos muy cerca. Sí, hay una cosa que para mí era importante, porque ahí sí estoy atado por el hecho histórico cierto, que es que este animal vivió en Madrid. Entonces había que describir la corte y había que justificar la peripecia del animal. Madrid es una capital muy curiosa históricamente, en el sentido de que cuando Felipe II pone aquí la corte, era un poblachón. Hay diversas versiones de por qué la pone. Primero, por seguridad, está lejos de cualquier frontera. Segundo, porque Madrid tenía mucha agua. Los viajes de agua de Madrid eran famosos, había muchos acuíferos y el agua potable podía llegar a los palacios y a las casas con mucha facilidad. Y tercero, porque todos estos eran muy cazadores, y mucho cazadores, como son estos señores, ¿no? Y entonces aquí había mucha caza. Y toros. Y toros. Y toros. Entonces, ponen aquí la corte, pero claro, se encuentran con una cosa, que es un poblachón. No había palacios, no tiene la monumentalidad medieval que ya tenía, por ejemplo, Sevilla o Lisboa, que se barajó como otra posible capital. Era un sitio bastante feo y miserable para vivir. Pero ¿qué había en Madrid? ¿Qué sigue habiendo en Madrid? ¿Cuál es la principal manufactura de Madrid desde el siglo XVI hasta hoy en día? El poder. Madrid es la fábrica de poder. En aquella época, si tú querías poder, todo era orbitar en torno a la figura del rey. Hoy, por desgracia, sigue siendo la principal actividad productiva de esta ciudad, es el poder y las corruptelas asociadas al poder y los medios de comunicación que dan voz al poder. Hasta el punto de, yo soy madrileño y militante, amo mi ciudad, pero me respiro y agradezco mucho cuando, por ejemplo, con un libro me tengo que ir a Cataluña, me tengo que ir a Euskadi, a Galicia, a Andalucía, a cualquier otro sitio de España, porque parece que todo pasa en Madrid. Y no ni siquiera en Madrid, sino en el dentro de la M30. Bueno, eso ya pasaba en el siglo XVI. Entonces no era la M30, era el Alcázar de los Austrias y el Escorial. En la industria principal de esta ciudad, desde que se fundó, aquí nunca se han fabricado otra cosa que botijos, gallinejas y poder. Poder. Y todo lo que va vinculado al poder, los servidores de los poderosos, los que viven de las migajas de los poderosos, la prostitución asociada al poder, las tusonas, que ahí describo que eran las escorts de lujo de la época. Entonces, me parecía muy interesante contar cómo confrontan al poder tanto esta rinoceronta como, por ejemplo, María, como Fray Guillermo, que es un franciscano, un buen hombre, un hombre que es lo único que quiere es leer y encontrar a Dios, y cómo confrontan ese mundo de podredumbre, de ambiciones, de corrupción que era y es Madrid. Alfonso, la última pregunta. Perdón. Pues para no alojarnos mucho más. Cierro. A mí me ha parecido una novela maravillosa, narrada además con una estructura que me mantiene permanentemente en vilo, jugando con flashbacks, jugando con el sentimiento desarrollado lentamente, con unos diálogos maravillosos, sobre todo con un sentido del humor impresionante, que lees el libro con una media sonrisa permanentemente, tanto cuando habla la abada como cuando hablan ellos. Las escenas en la isla de Pau son maravillosas. O sea, toda la reacción, lo que ha estado leyendo Javier antes también, es fantástico. Y todo además con un lenguaje que esa es mi última pregunta. Un lenguaje sencillo, clarísimo, nada arcaico. No, a veces asustan las novelas ambientadas en el siglo XVI porque hablan como en el siglo XVI o fuerzan un lenguaje del siglo XVI. Y eso echa para atrás. Yo creo que es un error, creo que es un acierto lo que ha hecho Carlos, que nos ha contado una historia ambientada en el siglo XVI con un lenguaje absolutamente contemporáneo, pero creíble. Y creo que funciona, de verdad. Yo le doy la enhorabuena porque
Creo que la novela funciona muy bien. A veces nos dicen que por qué no se leen a los clásicos. Pues no se leen a los clásicos porque no los entendemos. Aunque hablen en castellano, no captamos su ironía ni su sentido de las sensaciones. Es distinto. Hay que leerlos con notas a pie de página y eso cansa mucho. Sin embargo, se agradece un libro de estas categorías, ambientado en un periodo histórico maravillosamente documentado y además que se pueda leer bien. Me dejas apostillar solo una cosita sobre esto que estás diciendo, porque una cosa que no te he dicho antes, Carlos, es que cuando nos llega el manuscrito, es un manuscrito que está cerradísimo. O sea, el trabajo del lenguaje que tú ahora estabas comentando, ya sea, bueno, pues en El asesino inconformista, otra época, otro estilo, otro lenguaje, siempre está muy cerrado. O sea, gracias, Carlos, por hacernos trabajar tan poco a los editores. No, y gracias a vuestro trabajo de edición, que siempre es magnífico, siempre mejoráis lo que os entrego en vuestras notas. Sí, yo lo que intentaba es que haya un aroma. Hay ciertas construcciones que dan un aroma de época, pero que sea perfectamente accesible y leíble y que tenga ritmo y que no se trabe por intentar recrear algo que nos alejaría al lector de lo que yo quiero contar. Así que, bueno, pues no sé, esto es todo, amigo. Dedicado a Natalie Poza, voy a hacer un breve inciso. Badak, cuando lo encierran en Madrid, lo encierran en una era que es donde se encierra a los toros, encerraban a los toros en aquella época que los alanceaban en la Plaza Mayor. Entonces Badak huele y oye y siente el miedo de los toros y nos hace pensar en un uso torticero del lenguaje, que es llamar a los toros toros bravos. Los toros no son bravos, son herbívoros, y ningún toro atacaría si no lo encerraran y lo torturaran antes, si no estuviera muy asustado. Di que vas a firmar libros. Di que vas a firmar libros si quieres, ¿no? Firmas ahora. Lo digo yo. Se nos olvida decir que Carlos ahora va a firmar libros. Lo compréis, espero que seáis todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Maravilloso. Qué bueno. Muy Bueno. Bien. Enhorabuena, Carlos. Gracias. bien.